Hola, WhatsApp Tubers. Soy su sexy tío VicTuber aquí en un nuevo video. Esta vez para la segunda fecha de la Copa Mundial de Loquendo Japón 2018. En la primera fecha logré obtener mis primeros 3 puntos al vencer a Pal. Y ahora el fixture me hace enfrentarme en contra de Sting TV. Dicho participante representa a la selección de Kirguistán. Después de un tiempo encerrado en un templo de meditación japonés, decidí que en este video hablaré sobre la selección de Venezuela, específicamente sobre la evolución que ha tenido desde finales del siglo pasado hasta la actualidad, enfocándome en las metas, próximos desafíos y el hecho de querer demostrar una vez más que no somos la Cenicienta. Y digo somos ya que, como ya algunos sabrán, soy venezolano. Bueno, antes de comenzar quisiera que le den like, suscríbanse y activen la ricolina campanita para que esta familia crezca y para que estén informados cuando suba nuevo contenido. Y ahora, sin más introducciones, comencemos. Que venga la intro más hermosa de todo el torneo XD. I'm fearless when I hear this on the low. East is up. I'm careless when I wear my rebel clothes. East is up. When bishops come together, they will know that demon don't control us. La selección de fútbol de Venezuela, mejor conocida como la Vinotinto, es el equipo de fútbol nacional que representa al país y a la Federación Venezolana de Fútbol internacionalmente desde el 1938. Se volvió miembro pleno de la FIFA desde el año 1952. Y se convirtió miembro de la Conmebol en el año 1953. Siendo la última de las 10 en unirse a dicha confederación sudamericana. Su debut se produjo el 12 de febrero del 1938 ante la selección de Panamá en los cuartos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Es el único equipo de la Conmebol que aún no se ha clasificado a ninguna Copa Mundial de la FIFA y es también, junto a Ecuador, una de las selecciones que no ha ganado una Copa América. Histórica y estadísticamente ha sido considerada una de las selecciones más débiles de la Confederación Continental. Sin embargo, desde finales del siglo XX se inició un crecimiento futbolístico muy importante en Venezuela que se ha traducido en un mejoramiento notable de su competitividad y de la calidad de su juego. Su mayor logro a nivel regional ha sido la obtención de la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1982, y sobre todo se aprecia como mayor logro de la selección el cuarto lugar obtenido en la Copa América 2011. Venezuela, con el entrenador José Omar Pastoriza al frente, iniciaría las eliminatorias al Mundial Corea-Japón 2002 con 3 derrotas consecutivas para luego obtener su tercera histórica victoria en eliminatorias contra Bolivia 4-2 en San Cristóbal, pero los resultados históricos empezaron el 14 de agosto del 2001. Allí, la selección nacional, que era dirigida por Richard Páez, entrenador que asumió desde enero de ese año en sustitución de Pastoriza, durante la 14ª fecha de las eliminatorias allá mencionado Mundial, Venezuela derrotó por primera vez en su historia a Uruguay. Dicho partido terminó 2-0 a favor de la Vinotinto, en la ciudad de Maracaibo, con goles de Ruber Morán y Alexander Rondón. En la jornada siguiente, Venezuela derrotó 2-0 a Chile en el Estadio Monumental. Juan Arango y Ricardo David Pérez anotaron para la Vinotinto, lo que significó la primera victoria como visitante en la historia de eliminatorias para la selección. La siguiente víctima de los lanceros de Páez sería Perú. Venezuela obtendría una victoria frente al combinado peruano por 3-0 con 2 goles de Wilfredo Alvarado y otro de Ruber Morán. En la penúltima fecha Venezuela derrotó en San Cristóbal a Paraguay 3-1 con goles de Ruber Morán, Daniel Noriega y Héctor González. La exitosa racha terminaría al enfrentar a Brasil en la última jornada. Venezuela terminó novena en las eliminatorias, y es que aunque no pudimos ir a Corea-Japón, sí logramos triunfos históricos y adquirimos mucha experiencia.
Durante las eliminatorias al Mundial Alemania 2006, Venezuela ya había conseguido su mejor posición en el ranking FIFA consiguiendo el puesto número 48, en abril de 2004, además siguió cosechando históricos e importantes resultados. El primero fue el 15 de noviembre de 2003, cuando con un gol de Juan Arango, Venezuela derrotó a Colombia por 1-0 en Barranquilla. Cabe destacar que Venezuela tiene más de 20 años sin perder contra Colombia de local, pero de visitante esa fue la primera victoria. 3 días después en Maracaibo, Venezuela llegó al minuto 90 perdiendo, pero los goles de José Manuel Rey y Juan Arango le dieron una victoria agónica frente a Bolivia por 2-1. Con esta victoria, Venezuela se colocaba en un inédito quinto puesto, siendo la primera vez que llegábamos en posición de repechaje. El punto más alto llegó en 31 de marzo del 2004, Venezuela dio la sorpresa mundial, cuando con goles de Gaby Urdaneta, Héctor González y Juan Arango, vencimos a Uruguay en Montevideo por 3-0, lo que sería llamado el centenariazo. Con esa victoria Venezuela llegó a estar posicionado en el cuarto puesto, solo superado por Brasil, Argentina y Paraguay. Este último por diferencia de goles. También se colocó con averaje de gol 0. Cabe destacar que siempre nuestro averaje había sido negativo. A partir de ahí la Vinotinto lastimosamente perdió aire, pero seguimos obteniendo logros importantes. Algunos fueron: el empate 0-0 frente a Perú en Lima. Por primera vez le marcamos 2 goles a Brasil en un mismo juego. Por segunda vez se le hizo gol a Argentina. Y victorias ante Perú y Ecuador. La Vinotinto quedó séptima. Pero ya desde ese momento tuvimos el estatus de selección a tener. La Copa América 2007 se realizó en Venezuela, entre el 26 de junio y el 15 de julio, siendo la oportunidad en que se desarrolló este importante evento en mi país. A pesar de que el béisbol es el pasatiempo nacional, la preparación del evento fue realizada con entusiasmo con el fin de fomentar el desarrollo de este deporte. Por ejemplo, el gobierno venezolano invirtió cerca de $900 millones, en el que fue el evento más importante celebrado en Venezuela desde los Juegos Panamericanos de 1983. Venezuela empezó el torneo contra Bolivia, donde los dirigidos por Richard Páez consiguieron un empate por 2-2, luego se medirían ante Perú, que venía de derrotar a Uruguay por 3-0, el resultado fue un 2-0 a favor de la Vinotinto. Gabriel Sichero y Daniel Arismendi anotaron los goles esa noche, lo que significó la segunda victoria en Copa América, 40 años después de haber conseguido la primera. Luego en la última fecha empatamos 0-0 frente al conjunto uruguayo. Por primera vez logramos clasificar a cuartos de final de una Copa América, y se disfrutó aún más al terminar primera de grupo con 5 puntos. Lastimosamente fuimos eliminados por Uruguay. Aunque, logramos obtener nuestra mejor participación en una Copa América, al quedar sexto en la tabla general. En las eliminatorias a la Copa Mundial de Sudáfrica 2010, Venezuela empezó cosechando otro éxito al derrotar a Ecuador en Quito 1-0 con un gol desde más de 40 metros de José Manuel Rey. A pocos días de haber derrotado a Bolivia 5-3, se corrió un rumor que consistía en que Richard Páez había renunciado debido a los incidentes en el partido. Esto provocó un enfrentamiento entre Richard Páez de un lado y la prensa y los fanáticos del otro, situación que terminaría el 26 de noviembre con la renuncia oficial de Páez, alegando que se había creado una atmósfera inadecuada y como él no iba a cambiar su estilo que tantos éxitos había dado, él prefería dar un paso al costado para no interrumpir el sueño de toda una nación, clasificar a la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010. César Farias comenzó la eliminatoria con buen pie, al empatar en Montevideo ante la selección uruguaya 1-1. Luego sufrió una serie de derrotas contra Chile, Perú y Paraguay.
2-3, 0-1 y 2-0, respectivamente. Esa racha negativa terminó con una victoria sobre Ecuador, donde Giancarlos Maldonado se convertiría en el máximo goleador en la historia de la selección venezolana. Dicho partido terminó 3-1. Luego seríamos goleados por Argentina 4-0 en Buenos Aires, pero como siempre vencimos a Colombia 2-0 en el CTE Cachamay para así ubicarse a 3 puntos del puesto de repechaje. Para el próximo partido ante Bolivia, la selección se preparó arduamente para afrontar el juego de visitante, donde se mantuvieron en un proceso de adaptación a la altura extrema por más de un mes, comenzando en la población de Los Bailadores a unos 1600 metros sobre el nivel del mar, luego en la ciudad de Mérida a unos 1700 metros sobre el nivel del mar. Y por último en la localidad de San Rafael de Mucuchíes a más de 3300 metros sobre el nivel del mar. El resultado fue concreto, Venezuela ganó 1-0 ante Bolivia, siendo la primera victoria del combinado venezolano en La Paz. Recordemos que no es para nada sencillo ganar en esa ciudad boliviana, y es que se encuentra a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Cabe destacar que mientras más metros por encima del nivel del mar haya, será más complicado adaptarse para una persona que esté acostumbrada a estar en una localidad en la que se esté a pocos metros por encima del nivel del mar. Las últimas fechas serían de total importancia, pero la selección cayó 1-2 contra Paraguay, haciendo que Venezuela necesitara un cruce de resultados nada favorables. El 14 de octubre del 2009 Venezuela consigue un resultado histórico, siendo la última fecha de las eliminatorias. Se consigue no solo un empate contra Brasil, sino también la primera cosecha de puntos ante el pentacampeón mundial en eliminatorias. Sin embargo, el empate no sirvió de mucho, puesto que Venezuela con este resultado quedó eliminada. Como siempre en cada eliminatoria fuimos aumentando nuestro nivel de competitividad, y logramos alcanzar resultados históricos. Pero lo mejor estaba por llegar. Rompiendo todos los pronósticos en la Copa América 2011, la selección de Venezuela demostró que ya no era la cenicienta del continente. La Vinotinto, que viajó a Argentina para disputar el ya mencionado torneo, hizo gala de lo que ya los más atrevidos analistas del fútbol moderno habían advertido: que esta era la mejor generación de futbolistas en la historia de Venezuela. Los resultados se dieron desde el primer instante en el que la Vinotinto salió al campo el 3 de julio en La Plata, Argentina. Un empate a 0 contra Brasil, en el que la Vinotinto logró plasmar excelentemente su juego. Prosiguió el 1-0 que Venezuela le propinó a la selección de Ecuador. Con ese triunfo los dirigidos por César Farias tenían un boleto a los cuartos de final. Sin embargo, las etiquetas de sorpresa y un golpe de suerte trepaban sobre la selección desde todos los opinadores de oficio del continente. La consagración de Venezuela llegó con el partido que cerraba la primera ronda en la Copa América. El rival era Paraguay. Venezuela salió al campo con suplentes tales como Alexander González, con apenas 18 años de edad. Venezuela, en el que para mí fue el mejor partido de esa Copa América, empató frente al conjunto guaraní. Venezuela empezó ganando con un gol tempranero de Salomón Rondón, pero Paraguay le dio vuelta, e incluso a 5 minutos para el final iban ganando 3-1. Pero la Vinotinto anotó 2 goles en el descuento. El 3-2 llegó gracias a un gol de Miku Fedor, y en la última pelota en juego de todo el partido la Vinotinto, después de un córner cobrado por Juan Arango, y un pequeño remate de cabeza del guardameta Rendy Vega, Grendy Peroso logró conectar de cabeza para empatar el partido. En cuartos de final, Venezuela enfrentó a Chile, el equipo que mejor sensación había dado en la primera fecha. Sin embargo, los venezolanos, contra todo pronóstico, basándonos en el juego de orden táctico, vencimos al conjunto chileno por 2-1. Con este histórico resultado logramos llegar por primera vez en nuestra historia a una semifinal de una Copa América.
Ya en la semifinal, luego de un partido muy polémico, y con un arbitraje dudoso, en el que además de muchas cosas, a Venezuela le anularon un gol que para la mayoría de especialistas era válido, también estrellamos muchas veces balones en los postes, y prácticamente Paraguay se duró los 120 minutos en su propia área. Por cierto, el partido se fue a tiros de penal. Venezuela tenía la gran desventaja de no poder contar con Tomás Rincón, especialista en este tipo de momentos cruciales. Mientras que la selección paraguaya tenía a todas sus armas, y no desperdiciaron dichas ventajas. Y ganaron en los penales 5-3. En su primera salida, la Vinotinto debutaría frente a Ecuador el 7 de octubre en el Estadio Atahualpa de Quito con un conjunto alternativo. Dicho partido terminaría 2-0 a favor del conjunto local. Luego, en la segunda fecha, el conjunto venezolano jugaría como local en el Estadio José Antonio Anzoátegui frente a la selección argentina. La albiceleste venía de golear a su similar de Chile por 4-2, y tenía la ventaja histórica de que nunca había perdido ante Venezuela, pero al minuto 61 tras un tiro de esquina ejecutado por Juan Arango, Fernando Amorebieta lograría conectar un cabezazo espectacular para lograr la primera victoria histórica frente a la Argentina. Luego vendrían 3 buenos resultados. Empate frente al combinado colombiano en Barranquilla. Victoria frente al seleccionado boliviano en San Cristóbal. Y empate frente a la selección uruguaya en Montevideo. 1-1, 1-0, y otra vez un empate 1-1, respectivamente. Luego de 5 partidos sin conocer la derrota, la selección volvió a caer frente a la selección peruana. El partido empezamos ganándolo con un golazo de tiro libre de Juan Arango, pero luego la selección peruana logró hacer una buena remontada. El partido terminó 2-1, y en la otra jornada perdimos con Chile en él. Pero en la última fecha de la primera ronda volveríamos a ganar, fue frente a Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco en la Asunción. El partido quedó 2-0, los goles fueron anotados por Salomón Rondón. Ya empezando la segunda ronda, Venezuela volvía a enfrentarse a Ecuador, esta vez de locales. Empezamos ganando, pero la selección ecuatoriana logró empatar. Con Argentina no pudimos ganar de visitantes, la albiceleste ganó en partido 3-0. Y 4 días más tarde Uruguay, luego de un juego bastante aburrido en el que habíamos logrado ganar en lo que a posición y remate se refiere, no logramos plasmarlo en el marcador, y Uruguay logró aprovechar la única que tuvo, gracias a un remate de Edinson Cavani. En nuestra visita a Bolivia, empezamos ganando con gol de cabeza de Juan Arango, pero con un error del guardameta Rendy Vega, Bolivia empató el partido en uno de los últimos minutos. Como siempre logramos vencer a Colombia de locales, con un 1-0, gol anotado por Salomón Rondón. Venezuela fue vapuleada 3-0 contra Chile en Santiago. Y contra Perú de locales logramos ganar 3-2, poniéndonos a 3 puntos del repechaje, aunque solo faltando una fecha por jugar y teniendo que necesitar una combinación de resultados. Lastimosamente, empatamos frente al combinado paraguayo 1-1. Días después del empate ante Paraguay, César Farias daba fin a un exitoso ciclo iniciado en 2008. En conclusión, la selección venezolana ha ido aumentando y mejorando su nivel competitivo, y esto se ha plasmado en algunos resultados importantes, inéditos, o de plano, históricos para el fútbol nacional. Todo comenzó con Omar Pastoriza, que se encargó de dirigir la mayor parte de las eliminatorias a la Copa Mundial de la FIFA Corea-Japón 2002, consiguiendo resultados importantes como la primera victoria en nuestra historia a Uruguay. En esas mismas eliminatorias, Richard Páez tomó las riendas de la Vinotinto, convirtiéndose él en el general Páez, y a sus jugadores en sus lanceros, obteniendo nuestra primera victoria frente a la selección chilena, y por consecuente nuestra primera victoria como visitantes en la historia de eliminatorias.
y además de vencer a la selección de Perú por 3-0, convirtiéndose en nuestra goleada a favor más amplia en la historia de nuestro fútbol en eliminatorias. Otra victoria histórica fue la conseguida ante Uruguay en las eliminatorias del Mundial Alemania 2006 de visitante, en el Estadio Centenario de Montevideo, dicho partido que sería marcado en la historia como el centenariazo, además de albergar dignamente la Copa América del 2007, siendo esta edición la primera en la que clasificamos a cuartos. Luego, el que tomaría las riendas de la selección nacional sería César Farias. Este señor nos hizo tocar el cielo con las manos y confirmar que algo había cambiado, ya no éramos esa selección que los grandes veían con desprecio, esa selección que eran puntos de trámite, esa selección que nadie respetaba, que era la cenicienta del continente, pues, eso ya no es cierto, eso ya no es verdad, y eso ya no lo será jamás, porque ya no somos un débil, porque ya no somos 3 puntos a la bolsa, porque ya no somos la cenicienta, por eso y muchas más cosas, somos Venezuela, somos la Vinotinto, y somos 30 millones de corazones que laten al ritmo de un cántico que pronto será mundial. Y bueno, eso es todo. Si el video te gustó, no olvides de darle like. Nos vemos tubers. Les narro su tío Vic. High heel shoes with the open toe. She's got a good time wrapped in gold for you, for you.